Buenos días,
¿Cómo están todos? Por la gracia del Señor, esta mañana también podemos continuar la clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas para el 21 de agosto del 2020. Vamos a orar para empezar la clase de esta mañana. Gracias, Señor, por esta clase que nos permite cada día. Por su gracia podemos abrir la Biblia cada mañana para escudriñar y estudiar el corazón del Señor que nos envió a través de esta Biblia. Que el Señor nos abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para poder captar el corazón del Señor y recibir, dejando nuestros pensamientos y nuestro camino también. En esta mañana, que Señor usted reciba la gloria a través de esta clase de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas Paraguay. Gracias. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Esta mañana busquemos el libro Génesis capítulo 23. Génesis capítulo 23. Desde el 1 vamos a leer. Fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerte y habló a los hijos de Het, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros. Y sepultaré mi muerta delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron: óyenos, Señor nuestro. Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo: si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme, e interceded por mí con Efrón, hijo de Suar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón heteo a Abraham en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo: no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy. Sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra, pues, tu muerta.
Entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Ed, 400 shiklos de plata, de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. La heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos. Y como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Ed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Mamre, que es Hebrón en la tierra de Canaán, y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham, como una posesión para sepultura, recibida de los hijos de eh, eh, aquí Sara murió a los 127 años. Y en este capítulo 23 nosotros no podemos ver la fe de Abraham ante esta situación de Abraham, de la muerte, ¿no? ¿Por qué? Dios le permitió la abundancia y la bendición a Abraham. Pero, ¿qué pasa? Abraham, ante esta situación que tenía por la muerte de Sara, él no enfrentó contra esta situación por la fe y apoyándose en Dios, sino él se inclinó ante los de Ed, ante los hijos de Ed, diciendo así: extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta delante de mí. Esta parte no es la humildad de Abraham, sino porque Abraham se inclinó a esa forma ante los hijos de Ed, porque Abraham quería solucionar esta situación humanamente, pidiendo un favor, inclinándose ante los hijos de Abraham. Él, por la fe, enfrentó contra toda la situación. Él fue valiente delante de Dios. Por eso, cuando Dios le llamó y le dijo que ofrecerá a su hijo como holocausto, él valientemente aceptó la palabra y siguió adelante. Pero en este capítulo 23, ante esta situación, no podemos ver que él se apoyaba en Dios, que él solucionaba por la fe, por la gracia del Señor, esperando a Dios. No, eso no podemos ver, sino él inclinándose así ante los hijos de Ed, pidiendo un favor. Y él
comprando el terreno. Así solucionó todo. En el capítulo 23, ahí solamente sale la obra de Abraham. Ahí no se nota ninguna cosa que Dios se manifestó y Dios trabajó, Dios le permitió, Dios lo hizo. Sino Abraham. Abraham se inclinó, Abraham solucionó, Abraham compró, Abraham negoció, todo fue Abraham. ¿Qué pasó? ¿Por qué se quedó así Abraham en este capítulo 23? En el corazón de Abraham no se nota nada de que Abraham busca al Señor por este asunto, esperando a Dios. ¿Qué habrá pasado? Ahí nosotros podemos ver una cosa. 2. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y llorarla. Abraham estaba muy triste, lloraba mucho por la muerte de Sara. Ahí nosotros podemos ver el motivo de que Abraham perdió la esperanza y no delante de Dios y no se apoyó en Dios ni esperó a Dios tampoco. ¿Por qué? Su corazón estaba muy triste, llorando por la muerte de Sara. Nosotros vamos a ver un ratito Tesalonicenses, la primera Tesalonicenses, capítulo 5. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, perdón. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios ordena que todos estén siempre gozosos, que oren sin cesar, que den gracias en todo, que todos estén agradecidos, gozosos. Eso es lo que Dios ordena para los cristianos. ¿Por qué? Cuando uno tiene el temor, el miedo, y la preocupación y la tristeza, ¿qué pasa? Esta tristeza, este sufrimiento, el miedo, agarran la fe. Estas cosas enfrentan contra la fe y quitan la fe. Cuando agarra el corazón de uno la tristeza, la aflicción, la angustia y el miedo, ¿qué pasa? La fe no puede trabajar en ese momento. ¿Por qué? Esta preocupación, este miedo y el dolor quita la fe y ocupa todo el corazón de nosotros. Pues mientras que uno esté triste, llorando, asustado, con miedo, no puede vivir por la fe. En ese momento, en el corazón de esa persona, la fe se pierda. Se pierde la fe. No puede manifestarse fuertemente
en el corazón de esa persona. Por eso Dios nos muestra a nosotros. Abraham, ¿por qué se quedó así sin fe, sin esperanza delante de Dios? Porque quería solucionar y entierro de su muerta humanamente, porque la tristeza agarró todo el corazón de Abraham. Por eso, Abraham no pudo organizar este asunto por la fe delante de Dios. Por eso Dios nos ordena que no tengan miedo, ni temor, ni se preocupen. Así Dios ordena. Sino que tengan agradecimiento, que estén gozosos, que oren al Señor lo más. Eso es el orden de Dios. Dios así quiere que nosotros estemos. Así nosotros podemos caminar por la fe en Dios. Vamos a ver Gálatas capítulo 5, versículo 17. Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí dice, el deseo de la carne y el deseo del espíritu están en contra. Claro, uno si le agrada al espíritu, su carne no estará contenta. Si le agrada a la carne, el espíritu no estará contento tampoco. Bueno, la vida de fe tiene doble cara. ¿En qué sentido? Uno si vive para el Señor por el Espíritu Santo, los que pertenecen a la carne no están de acuerdo, ni están felices tampoco, sino se quedan molestos. Por eso uno cuando vive por la fe, recibe la persecución de los demás que no viven por la fe. Pero uno sí vive según la carne, a favor de la carne, entonces el Espíritu Santo no está de acuerdo ni contento. Eso Dios no quiere, esa vida. En la vida de fe, así hay doble cara. Entonces, nosotros podemos pensar a esa manera. Un ejemplo. En el caso de Pedro, después de encontrar con el Señor Jesucristo y experimentar el poder de la palabra de Dios, él dejando todo, le siguió al Señor. El Señor le ordenó así también, ¿no? Pedro vivió por la fe y le siguió al Señor. Entonces su familia, creo que no estaban contentos ni de acuerdo. Y en el caso de los hijos de Zebedeo también, ellos dejando su barco, su red, sus peces, siguieron al Señor Jesucristo. Para el Señor estaba bien, pero para sus familias, los demás, no estaban de acuerdo ni podían comprender tampoco. En el caso de Zaqueo también, publicano Zaqueo, él decidió a vender la mitad de sus bienes, ¿sí? Para el Señor. Y entonces su familia, ¿qué?
papá, ¿usted está loco? ¿Quiere vender en la mitad y quiere entregar? No estaban de acuerdo. Así es. Pero eso quiere decir que por otro lado es el bien. Entonces, ante cualquier situación nosotros podemos pensar a esta manera. Un ejemplo, la muerte de Sara también tiene doble cara, doble sentido. ¿Cómo? Por un lado, claro, es la tristeza para Abraham. ¿Quién quiere que muera su mujer, su esposa? Claro, es tristeza. Pero por otro lado, Sara llevó una vida muy bendita por la gracia del Señor. Por la gracia del Señor. Sara iba a terminar su vida como estéril, como una mujer miserable. Pero por la fe, por la gracia del Señor, ella pudo tener Isaac. Ella pudo ser la madre de mucha gente también. Sara, viviendo con Abraham, siguiéndole al Señor, también experimentó muchas bendiciones, gracias. Y aprendió la fe también. Entonces, pensando así, Abraham no solo necesitaba estar triste, sino agradecido. Gracias, Señor. Señor, usted le permitió a mi esposa Sara una vida muy bendita. Nosotros íbamos a acabar la vida nuestra en Harán, humanamente, carnalmente, pero Señor, usted me llamó y me bendijo, y Sara también acompañándome, ella aprendió así. Gracias. Y además, 127 años ella vivió. Entonces, en vez de estar triste llorando, Abraham podía estar agradecido, agradecido. Gracias, Señor. El agradecimiento podía vencerle a la tristeza que le llegó por la muerte de Sara. Dios no le gusta la tristeza, ni temor, ni miedo, ni la aflicción. ¿Por qué? Cuando uno está triste, pierde la fe. La fe no puede manifestarse en su vida fuertemente. Y además, como Abraham perdió la fe por esa situación, la tristeza agarró todo el corazón de Abraham. Ahí Abraham perdió la fe. Por eso no organizó nada por la fe. Claro, como que no tenía fe. Miren, Dios preparó todo para Abraham. Isaac y abundancia, la riqueza. Y además, ¿cuántas veces Abraham falló? Vendió su mujer en Egipto, en Gerar también, ante Abimelech. Pero cada vez Dios le protegió, le ayudó, le cuidó, la devolvió, le dio más abundancia. ¿Dios está con Abraham o no? Sí. Por eso Faraón no podía hacer nada para Abraham, Abimelech tampoco. Y también, él estaba por perder su hijo. Estaba por ofrecer como holocausto. Pero Dios lo detuvo y le devolvió su hijo. Dios también le permitió un carnero. Hasta los detalles Dios le cuidó, le protegió. Entonces,
para para este entierro de su mujer Sara, Dios no habrá preparado un lugar para sepultar. Sí, por supuesto. Eso no es algo, una cosa tan grande, tan... Dios que les dio, les permitió la vida maravillosamente, milagrosamente a los 100 años y 90 años, que Dios le dijo hasta los detalles, ¿por qué no iba a darle lo necesario para sepultar su muerta? Obviamente. Pero Abraham no buscó nada al Señor, ni esperó al Señor, ni encontró, sino todo solucionó a su manera. ¿Sí? Ahí está el tema. Cuando agarra la tristeza el corazón, la fe se pierde. Abraham por eso no pudo organizar ni arreglar nada por la fe en Dios, sino humanamente inclinándose a los hijos de Sed, de Het. ¿Por qué Abraham necesita inclinarse ante los hijos de Het? Dios le entregó todo a Abraham, toda la tierra de Canaán. Él es dueño. Por la fe él tenía que organizar y podía organizar, pero absolutamente él no hizo nada, de nada por la fe para sepultar su mujer, Sara. Así es. Cuando uno acepta las tristezas, cuando acepta el temor, cuando acepta el miedo, pierde la fe, desde ahí ya tiene que vivir humanamente, inclinándose humanamente también. Eso a Dios no le gusta. Eso no le agrada a Dios. Por eso Dios nos ordena a nosotros, gozaos, ¿sí? Todos ustedes tienen que quedarse gozosos, agradecidos por la fe, así cada uno puede vivir delante de Dios. Dios trabaja. Dios está trabajando en la vida de Abraham y en la vida de nosotros también. Ustedes, por la fe, que vivan delante de Dios, con el gozo, con el agradecimiento, acordándose de Dios que les ama y trabaja en su vida, así enfrenta cada situación, cada cosa por la fe en Dios. Vamos a tomar un receso a las 9:40. Vamos a continuar la segunda clase.
tomar un buen receso. Vamos a continuar la segunda clase. Estamos compartiendo sobre la muerte de Sara. Abraham, en el capítulo 23, ante la muerte de su mujer, no hizo nada por la fe, sino todo hizo humanamente, usando la manera humana, pidiendo un favor, inclinándose ante los hijos de Ed. ¿Por qué surgió eso? No tenía fe. Abraham experimentó muchas cosas por la fe, que Dios le protegió de dificultades, peligros, también le protegió, le dio abundancia también. Entonces, Abraham ya sabía muy bien cómo Dios le amaba tanto, le permitía hasta los detalles, le protegía, le cuidaba. Sí. Pero por la tristeza cuando perdió la fe, como que Abraham ya no podía esperar ni confiar en Dios. ¿Qué es lo que sucedió? Desde ahí Abraham empezó a usar la manera humana. En lugar de la fe, ocupó la manera humana, el cálculo humano, la obra humana también. Así es. No solamente ante un asunto como lo que encontró Abraham, sino vamos a pensar cambiando el tema sobre el pecado. ¿Quién puede estar tranquilo de su pecado, libre de su pecado? El que cree en la palabra de Dios. Digamos, el que cree en Jesucristo. Al tener la fe en Jesucristo, Dios me ama. Por eso Dios envió a Jesucristo y le cargó en él el perdón. Le encargó a Jesucristo a lograr el perdón eterno del pecado. Por eso Jesucristo obedeció a Dios e hizo toda la voluntad de Dios por su propia sangre. Así Jesucristo fue crucificado en la cruz y limpió todo el pecado del mundo, hasta mi pecado. El que cree así, ¿cómo estará ante el asunto del pecado? ¿Estará preocupado por su pecado? ¿Estará temblando? ¿Estará luchando contra el pecado? No, sino el que cree en Jesucristo, que ya limpió todo su pecado, que ya fue crucificado para pagar la paga del pecado, puede estar valientemente ante el pecado. Yo soy limpio. Yo soy justo. Yo no tengo ningún pecado. ¿Quién podría decir valientemente así? El que cree en Jesucristo. El que cree en Jesucristo, que ya limpió todo el pecado del mundo y fue bautizado por Juan el Bautista y fue crucificado en la cruz para pagar la paga del pecado. Uno si cree en Jesucristo, que logró toda la voluntad de Dios diciendo consumado es, ¿estaría temblando por el pecado? ¿Estaría usando la manera humana? Yo quisiera, si alguien le pregunta, ¿no? ¿Usted es justo o pecador? Si yo quisiera ser justo, pero por el momento yo no estoy haciendo tan bien las cosas, pero yo sé que yo tal vez yo sería justo, pero pero aún estoy cometiendo pecado, aún tengo unos cuantos asuntos pendientes para arreglar. Ya no sabría decir, pero y así un montón de cosas con duda, no va a poder decir claramente. ¿Eso por qué? Porque no cree en Jesucristo.
porque no tiene la fe. Por eso no puede ordenar bien ese punto. No puede decir por la fe ni valientemente tampoco. Uno sí cree en Dios, en Jesucristo, que ya limpió todo su pecado. Al creer por la fe, ya puede estar libre, bien tranquilo, sin preocupación, sin miedo, sin nada. Así es. Esto es lo que Dios nos muestra a nosotros. Es cuestión de la fe. La forma de vivir, la forma de hablar, la forma de actuar también. Todo es cuestión de la fe. ¿Quién puede llevar la vida nueva? ¿Quién? El que trata de hacer lo bueno, lo correcto, así va a poder llevar la vida nueva. ¿Quién puede dejar de tomar la bebida, la droga o los vicios? ¿Quién va a poder llevar una vida así limpia y cambiada? ¿El que hace bastante esfuerzo? No. Cuando uno vive por la fe y sigue adelante por la fe, puede encontrar lo que Dios preparó. El perdón del pecado también. ¿Quién puede solucionar su pecado? ¿Quién puede limpiar su pecado? Dios tiene que hacerlo, pero Dios ya logró, ya. Dios ya hizo todo. El que tiene la fe, el que cree en Jesucristo, puede encontrar lo que ya logró Jesucristo. Ahí puede reposar, puede estar tranquilo, sin problema. Siempre. Donde no hay fe, ahí se manifiesta la manera humana, la obra humana, el esfuerzo humano. Ahí no está la obra del Espíritu Santo. Pero cuando uno tiene fe, como Abraham llevó a Isaac a Moría, él tranquilo estaba. Él no estaba así asustado, ni angustiado, ni afligido, ni dudando, sino, sí, Señor. Él, vamos, Isaac, mi amor, vamos junto conmigo, ¿sí? ¿A dónde va, Padre? ¿A dónde vamos? Para ofrecer un holocausto a Jehová. Sí, Padre. Pero caminando, le llegó una curiosidad a Isaac. Padre, aquí está la leña, el fuego, el cuchillo. ¿Dónde está el cordero? Jehová va a proveer. Bueno. Isaac también tranquilamente se fue. Así es. ¿Cómo pudo organizar así, manejar el asunto Abraham tranquilamente, sin hacer escándalo? Porque Abraham creyó en Dios. Quiere decir, tenía la fe. Esta tranquilidad, esta paz, únicamente pueden venir de la fe. Cuando uno tiene la fe, eso viene automáticamente. Bueno, Abraham por la fe así siguió adelante, sin miedo, sin aflicción, sin temor, sin preocupación. Ahí pudo encontrar un carnero que Jehová ha provisto. Así es la vida de fe. El perdón del pecado también es lo mismo. También. El que cree en Jesucristo, ahí puede encontrar el perdón del pecado que Dios ya ha preparado para todos. La justicia de Dios y la santificación, la perfección,
todo. Dios ha provisto para todos. ¿Quién puede encontrar? El que cree en Dios. El que cree en Dios. El que cree en la palabra de Dios puede seguir adelante como Abraham y encontrar lo que Dios ha provisto. El cambio de la vida también. Uno si se esfuerza tanto y trata de dejar de cometer cosas malas, feas, pecado, así va a poder lograr la vida nueva. No. Eso no tiene nada que ver con el esfuerzo de cada uno. Uno si le amenaza, si tú cometes pecado otra vez, te voy a matar. Entonces ya no va a cometer pecado, ¿no? No. En este mundo hay tantas amenazas, hay tantas reglas, hay tantos controles, pero nunca se disminuye la delincuencia, los pecados. ¿Por qué? Ahí no está el cambio. El cambio únicamente puede haber por la manifestación de Dios. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, ahí puede haber el cambio, la vida nueva. ¿Eso cómo llega? Por la fe. Dios se manifiesta cuando cada uno vive por la fe, puede ver la manifestación del Espíritu Santo. Romanos 1, que dice, Romanos capítulo 1, versículo 17. Romanos. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. El justo únicamente puede haber por la fe. También puede llevar la vida de fe por la fe. Desde ahí Dios trabaja libremente en la vida de cada uno que vive por la fe. Mientras que uno está asustado y el temor agarra todo su corazón, ¿qué pasa? Ahí no puede haber la fe. Ahí no puede haber la fe. Cuando se queda firme la fe, ahí Dios trabaja. Ahí Dios, ahí esa persona puede ver la obra de Dios. Por eso es muy importante vivir por la fe en Jesucristo. Abraham. Por eso Dios nos muestra la vida de Abraham. Abraham, por la fe, pudo tener Isaac. Por la fe, pudo llegar al monte Moría para ofrecer Isaac. Ahí pudo encontrar el carnero. En la vida de Abraham, Dios trabajó. Dios preparó todo para Abraham. Entonces, para la muerte de Sara, o para sepultar, ¿por qué Dios no habrá provisto los detalles para eso? Sí, pero Abraham no pudo encontrar nada lo que Dios ha provisto por la muerte de Sara, porque él se adelantó, él solucionó todo por sí mismo. Por eso, el que no tiene fe, el que no vive por la fe, no puede encontrar lo que Dios preparó. Como ayer yo les conté, ¿no? Dios había preparado muchas cosas para mí, pero yo no pude encontrar. ¿Por qué? Yo no tuve fe, por eso no pude esperar a Jehová. Amados, que crean en Dios.
que tengan la fe en Jesucristo y quédense tranquilos por su salud, por su futuro, por su familia, por su vida. Quédense tranquilos, por favor. Dios está vivo. Dios trabaja en la vida nuestra. Dios. Entonces, el que se tranquiliza, el que reposa en Cristo por la fe, él podrá ver la obra de Dios. Ahí recién Dios se manifiesta en la vida de cada uno. Ahí puede ver. El que no cree en Jesucristo no puede menos que usar su manera humana. Yo voy a tomar decisión, yo voy a hacer esfuerzo, yo voy a tomar juramento, yo voy a intentar, yo voy a procurar, yo voy a luchar, yo. Ahí no puede haber la manifestación de Dios. No es que Dios no quiere trabajar, no es que Dios no nos ama. Al contrario, Dios nos ama. Dios trabaja actualmente, firmemente. Pero mientras tanto que cada uno usa su manera humana, Dios no puede trabajar. Dios no puede, aunque Dios preparó muchas cosas, eso se queda escondido. Esa persona que vive por su manera humana, por su obra humana, no puede ver lo que Dios preparó. Por eso, cada uno tiene que vivir por la fe. Cada uno tiene que quedarse tranquilo delante de Dios. El asunto del pecado también. ¿Qué pueden hacer ustedes por su pecado? ¿Pueden pagar la paga del pecado? ¿Pueden dejar de cometer pecado por sus esfuerzos, por sus decisiones, por sus querer, por sus deseos? No, sino tenemos que dejar en la mano de Dios y creer en Dios. Señor, yo no puedo hacer nada por mi pecado. Señor, yo no puedo hacer nada por esta situación. Yo dejo en su mano que, Señor, usted trabaje. Entonces uno deja en la mano de Dios y se queda tranquilo, en reposo. Ahí el Espíritu Santo trabaja, Dios trabaja libremente en su vida. Y le da todo lo que Dios ha preparado. Por eso, sin fe no puede agradarle a Dios. Sin fe no puede vivir ni un momento. Sin fe no puede encontrar lo que Dios preparó para cada uno de nosotros. La Biblia nos muestra ese punto. ¿Ustedes tienen pecados o no? ¿Ustedes mismos están luchando contra el pecado? Entonces, ustedes no tienen fe en Jesucristo. Por eso ustedes mismos tienen que esforzarse tanto. Amados, que crean en Jesucristo. Que crean que Jesucristo ya limpió todo el pecado del mundo. Todo nuestro pecado también. Por eso somos limpios. Somos justos. Somos santificados perfectamente. Ya el Señor nos dio a nosotros todo esto. Amados, la vida ordenada y cambiada también. ¿Cuándo nosotros podemos ver eso? Cuando estemos en reposo por la fe en Cristo. Cuando estemos descansando tranquilo, ahí nosotros podemos ver la obra de Dios. Dios tiene que trabajar, si no, ¿qué vamos a poder lograr?
que crean en Jesucristo. Que tengan fe, por favor. Uno está luchando contra el pecado, ¿eso a qué se refiere? No cree en Jesucristo que puede solucionar su pecado y limpiar. Eso se refiere a la desconfianza. Por favor, que confíen en Jesucristo, que limpie ya todo nuestro pecado. Que confíen en Dios, que ya nos hizo perfectos. Creo que ustedes habrán escuchado varias veces sobre el ministro Shim Hong-seop que está en Corea. Él más de 20 años llevaba la vida como alcohólico durante todos los días, sin falta ni un día. Él tomaba, andaba en borracho. Siendo salvo, ¿sí? Siendo justo. Él llevaba una vida perdida y desastre. Su esposa sufría muchísimo por él, porque ella no se casó con un alcohólico, sino con un hermano en Cristo se casó, pero después él se quedó como alcohólico. ¿Alcohol tiene poder? Sí, también. Cuando el alcohol agarra la vida, no suelta fácilmente y destruye la vida. Alcohol, la bebida alcohólica crea problemas y por eso hay muchos accidentes de vehículo también. Trae enfermedad también y destruye el matrimonio también y un montón de cosas causa. Claro, el alcohol tiene poder. Pero, ¿el poder del alcohol puede superar al poder de Dios? En ninguna manera. Dios tiene más poder que alcohol, obviamente. Entonces, si Dios trabaja, dejar de tomar, eso bien sencillo. Enseguida. Para Dios eso no es nada de difícil. Entonces, ese hermano, ¿por qué vivía así? Él no creía en Dios. Sobre el perdón del pecado él había creído, pero sobre la vida perfecta, sobre su vida real, él no había creído en Dios. Por eso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucedió? Él mismo trataba de llevar la vida nueva. Bueno, ya soy justo. Entonces ya no tengo que vivir como antes. Tengo que llevar una vida diferente. Tengo que vivir como justo. Tengo que hacer. Otra vez se volvió hacia su esfuerzo y obra. Él intentó varias veces para vivir como justo, para llevar la vida diferente a los demás. Pero no podía. Por eso él se decepcionó y llevaba una vida perdida. Como que no tenía esperanza. Ahí eso se repite, ¿no? No vive por la fe, no tiene esperanza, se decepciona, por eso toma la bebida alcohólica, otra vez se decepciona y no tiene esperanza, se queda angustiado, por eso para olvidarse de eso toma la bebida y se olvida otra vez. Así se repite todo el tiempo, toda la vida. La tristeza, ese estrés agarró la vida y el corazón de él. Dios no estaba muerto, pero no podía hacer en su vida. Porque él no tenía fe. Él no creyó. Por eso él mismo, ¿qué hacía? Luchaba cruelmente, haciendo todo lo posible, pero siempre se perdía.
Un día, Pastor Supac le encontró y escuchó de él su situación. Pastor le abrió un versículo. Hermano, ¿puede leer este versículo? Y Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Él ya había creído en que Jesucristo ya limpió todo su pecado. Por eso él ya no era, viviendo así, él no era pecador. Él no podía decir que era pecado. Él estaba tranquilo de ese punto, ¿sí? Pero, pero, ante este asunto de la perfección, su vida real, él no, él no tenía libertad ni tranquilidad. Pastor Osupa le mostró este versículo. Hermano, ¿usted es perfecto? No, pastor, yo no. Eso es mi problema. Yo no soy perfecto. Aún me falta mucho. Yo soy un hombre, un hermano desastre, carnal. Otra vez, pastor, le hizo a leer este versículo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Dios nos hizo perfecto. Sí, así dice. Entonces, ¿usted es perfecto? No, yo no. Aún me falta mucho. Soy problemático, soy alcohólico, soy carnal, soy así, así, así. Por fin, él aceptó la palabra. Ah, la Biblia dice así, entonces soy perfecto. Sí, Dios ya nos hizo perfecto a los santificados. No por su obra ni por su forma de ser, sino Dios ya hizo perfecto. Luego, ¿qué pasó? Al creer, dejando su pensamiento, al creer en esta palabra, le llegó la alegría en su corazón. Le llegó la felicidad. ¿Qué? Entonces, ¿no hace falta luchar más para ser perfecto? Entonces, sin importar mi obra, mi situación, soy perfecto. Dios ya me hizo perfecto. Le llegó la alegría, el gozo, la felicidad. Sí. ¿Saben qué? Desde ese momento él no tomó más. Desde ese momento Dios se manifestó en su vida. Por eso ahora él es un ministro. Está ministrando una iglesia en Corea. Así es. Dios puede trabajar. Pero el tema es, no cree en la palabra de Dios. Cualquier asunto y cualquier cosa, cuando cada uno agarra y trata de solucionar por sí mismo, no puede ver la obra de Dios. Pero cuando cree en Jesucristo, cuando cree en la palabra de Dios, ya puede descansar. Y puede estar tranquilo, puede estar libre, puede estar feliz. Mientras tanto, el Espíritu Santo se manifiesta y cambia su vida. Antes de cambiar su situación, primero cada uno tiene que cambiar su corazón. ¿Cómo? Por la fe. El cambio viene únicamente por la fe en Jesucristo, en la promesa de Dios. Amados, tienen problemas, que crean en Dios, que está con nosotros, que nos ama, que nos dio la salvación, que nos dio el perdón del pecado, que nos dio la justicia de Dios, que nos dio la santificación, que nos hizo perfectos, que crean en Dios. Quédense tranquilos, gozosos, agradecidos al Señor. Podrán ver la manifestación de Dios. Vamos a tomar un receso a las 10:20. Vamos a continuar la tercera clase.
Tomar un buen receso. Vamos a continuar la tercera clase. Vamos a ver Génesis capítulo 24, versículo 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás
mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió: quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Hasta el 7 hemos leído. Este capítulo también es muy interesante, ¿verdad? Ahí nosotros podemos ver la fe de Abraham otra vez. En el capítulo 23 no se veía la fe de Abraham, pero en el capítulo 24 sí. Aquí en el versículo 1 dice que Jehová había bendecido a Abraham en todo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo Jehová pudo bendecir a Abraham en todo? Abraham creyó en todo, en Dios. ¿Sí? Abraham había organizado todas las cosas por la fe, por eso Jehová pudo bendecirle. Así es. Jehová puede trabajar cuando uno cree en Jehová. Así Abraham creyó en Dios. Abraham vivió por la fe. Así Dios pudo bendecirle a Abraham y permitirle muchas cosas. Por eso es importante vivir por la fe en la vida nuestra. Abraham, cuando perdió la fe por la tristeza que agarró todo el corazón de Abraham. Abraham, siendo el padre de fe, no pudo menos que vivir humanamente, avergonzadamente, buscando la solución por su manera. Así es. Pero cuando agarró la fe el corazón de Abraham, Dios pudo trabajar libremente en su vida. Así había bendecido a Abraham en todo. Así dice la Biblia. Por eso nosotros podemos ver que nosotros también tenemos que creer en Dios. ¿En qué? En que nos ama, en que nos bendice, en que nos ya perdonó nuestro pecado, en que nos justificó, en Dios que nos santificó, en Dios que nos hizo perfectos y en Dios que nos da todo lo mejor, todo lo bueno. Eso nosotros tenemos que creer. Aquí en el capítulo 24, Abraham ya bien, ya viejo, bien avanzado en años. Quiere decir que Isaac ya tenía que casarse, quiere decir. Para tener descendencia a través de Isaac, sin esposa, ¿podría tener descendencia? No. Entonces, dentro de la promesa que Dios le dio a Abraham, ahí está incluida la esposa de Isaac. Sí, también.
Eso nosotros tenemos que aprender. Aunque Dios no dijo los detalles sobre la esposa de Isaac, su nombre, dónde, cómo, Dios no le dijo a Abraham, sino le prometió que serán tus descendientes como las estrellas del cielo y la arena del mar. Entonces, dentro de esa promesa, ¿qué es lo que está incluido? La esposa de Isaac. Isaac tiene que casarse sí o sí. Si no, no se va a cumplir esta promesa que Dios le dio a Abraham. Abraham creyó en la palabra de Dios. Por eso, ante esta situación, ante este asunto pendiente, Abraham tenía paz, tenía tranquilidad. ¿Por qué? Creyó en Dios que había preparado todos los detalles para cumplir esta promesa que Dios le dio a Abraham. Por eso Abraham eligió un criado viejo entre sus criados. Luego le dice a su criado viejo, aquí, a ver, aquí dice 2. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Abraham, para tomar la esposa de Isaac, eligió un criado más viejo. ¿Por qué? Para para encontrar y traer la esposa de Isaac, ¿no sería bueno un criado más hábil, más despierto, más inteligente, que tiene la sensibilidad de organizar el trabajo y elegir bien? Pero Abraham eligió un criado más viejo. Un viejo no puede ser más rápido y hábil que un joven, ¿no? Y además, en aquella época no había foto, ni celular, ni computadora, ni internet, ni llamada, ni nada. Entonces, para traer una jovencita como la esposa de Isaac, ¿quién va a querer seguir a un viejo que no muestra nada del hijo de Abraham, digamos del marido, ¿no? Solamente por lo que dice, tiene que seguir. En ese caso, ya esta misión es una misión tan complicada, tan delicada. El criado viejo ya se quedó muy preocupado para lograr esta misión, ¿no? Por eso él le dice a Abraham, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Eso era la idea del viejo, ¿sí? Porque una mujer sin ver su marido, ¿cómo va a poder tomar decisión? ¿Sí?
sin conocer su marido, ¿cómo va a poder dejar la casa de sus padres y salir de ahí solamente siguiendo a un hombre viejo? Eso bastante se ve como una locura, ¿no? Sí. Humanamente esto es imposible de lograr. Por eso este criado viejo le propuso su idea a Abraham. ¿Qué le parece si yo llevo Isaac? Entonces Isaac, si así está presente, entonces viendo las jóvenes, las jovencitas, ah, este es, oh, qué guapo, wow, qué excelente se ve, wow, qué lindo, qué guapo, qué bueno, qué genial. Bueno, yo quisiera casarme. Así va a ser más fácil, así. Pero Abraham eligió un criado viejo y le envió solo. No, no hace falta llevar Isaac. 7, no, 6. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Abraham creyó en la promesa de Dios. Abraham quería recibir la mujer que Dios había preparado. Por eso ahí, para Abraham es un asunto muy importante, ¿no? Recibir una mujer en su casa como la nuera, como, como la esposa de su hijo único, ¿eh? Que es tan precioso y valioso para Abraham. Es un asunto tan importante, tan grande. Pero ¿qué pasa? Abraham no quería meter su opinión, su deseo, sino quería recibir lo más, lo que preparó Dios. Tampoco quería enviar su hijo Isaac. ¿Por qué? Para que no se mezcle la obra de Dios con el deseo de Isaac. Si ahí entra la opinión de Isaac, el gusto de Isaac, no iba a poder encontrar lo que preparó Dios. Por eso, Abraham, para encontrar la mujer que Dios había preparado, no se metió él, ni metió Isaac, ni usó ninguna otra manera, sino envió el criado más viejo de su casa. ¿Por qué? Aún así, si Dios había preparado la mujer de Isaac, ¿iba a encontrar o no? Sí, eso creyó Abraham. Así creyó. Dios va a cumplir sí o sí su palabra. Eso no es mi asunto, eso es el asunto de Dios. Dios tiene que, para cumplir su promesa, Dios sí o sí tiene que enviar una mujer para mi hijo Isaac. Abraham creyó en Dios. Por eso descartó la oportunidad para elegir él mismo, también la de Isaac. Ahí está la fe, la fe. Algunos, si es asunto muy importante, en vez de dejar en la mano de Dios, quiere elegir por sí mismo. Quiere usar su manera, su cálculo, porque es importante. Pero Abraham, este asunto importante, dejó en la mano de Dios 100% a propósito. Ahí está la prudencia. Esta es la prudencia de Abraham.
En la vida nuestra también, Dios no habrá preparado los detalles para nosotros. Entre ustedes, algunos ya tienen hijos o hijas para casar. ¿Cómo ustedes van a encontrar las nueras o los yernos? ¿Ustedes van a querer elegir? ¿O sus hijos o sus hijas? No. Hay que dejar en la mano de Dios. Hay que dejar en la mano de Dios. Para que Dios les permita a sus hijos, para ustedes. Porque Dios nos da lo mejor, lo mejor. Dios cumple su promesa, sí o sí. Isaac, por fin, recibió Rebeca como su esposa. Maravillosamente Rebeca le siguió a este hombre viejo y llegó. Así pudo continuar la genealogía de Abraham y de Jesucristo, desde Abraham hasta Jesucristo. Dios así trabaja. Amados, eso nosotros tenemos que saber. Antes de ver lo que Dios preparó, primeramente nosotros tenemos que creer. Así podremos ver. Por eso la fe es importante. Sin fe no puede ver lo que Dios preparó. Por la fe, ustedes pueden encontrar lo que Dios preparó. Mas antes tienen que creer que Dios les va a dar lo mejor. Ahí recién podrán ver. La fe es primero, ¿sí? La fe. Primero creer. Eso número uno. Después vendrán. Creer primero, luego vendrán. ¿Sí? Sí. Ahí está el orden. Entonces, ¿cómo es Dios que trabaja en la vida nuestra? Vamos a ver. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos da todas las cosas con Jesucristo. Así Dios trabaja en la vida nuestra. También 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así es. Ustedes, hay veces tuvieron dificultades o fueron estafados o perdieron algo o algo desagradable. Vamos a pensar un poco sobre este punto. ¿Cómo pudo suceder? Porque Dios estaba durmiendo, por eso sucedió esa situación en la vida de ustedes, o perdieron algo importante ustedes. No fue que Dios estaba durmiendo o no trabajó, sino Dios sabía. Dios nos permitió.
Si Dios no nos permite, no puede suceder nada. ¿Están de acuerdo? Así es. Si no puede haber ninguna cosa que Dios no nos permite. Entonces, nosotros decimos, ¿no? Esto bien, esto mal. Esto bien, aquello mal. Esto me gusta, aquello no. Pero ¿saben qué? Todas las cosas que suceden en la vida nuestra es lo que Dios nos permite a nosotros. Es la bendición. Es para el bien nuestro. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, aunque se ve un poco mal, pero igual, Dios nos permitió eso. Entonces, ¿por qué nos permite eso? Porque esto es para nuestro bien. Porque esto es lo bueno, lo lindo. Dios así trabaja en la vida nuestra. Sin permiso no puede suceder nada de nada en la vida nuestra. Entonces, aunque sea lo bueno o lo malo ante nuestros ojos, todo lo que Dios nos permite es para el bien. Quiere decir que es lo bueno. Eso nosotros tenemos que creer. Eso. Dios me ama. Dios me da lo bueno. Dios me da lo mejor. Eso nosotros tenemos que creer. Eso. Dios así trabaja en la vida nuestra. Entonces, sin importar la situación, ¿podemos agradecerle a Dios? Sí. Sin importar la situación, ¿podemos estar gozosos? Sí. Por la fe en Dios. No hace falta reírse por una cosa buena, ni llorar por una cosa fea. No dependan de su situación, de lo que sucede. Eso no es la fe, sino por la fe quédense gozosos. Por la fe quédense agradecidos. Por la fe en Dios quédense tranquilos y agradezcan a Dios por la fe. Así es. Dios nos asegura a través de esta palabra de Romanos 28. Todas las cosas les ayudan a bien. Para bien, para nuestro bien, Dios nos permite. Para nuestros ojos nomás hay cosa buena y fea, pero para Dios todo es bueno en gran manera. Entonces, ante la dificultad también podemos leernos. Sí, Señor, gracias. Sí, Señor. Eso es lo que Dios nos quiere. Eso es la fe. La fe. Creer en Dios. 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios nos da todas las cosas. Ahí está la esposa de Isaac también, sin usar su manera. Sí o sí Dios le da Isaac. Por eso no importa quién se vaya, un criado viejo o joven o atractivo, o que vaya Isaac o no, eso no importa.
Dios puede, Dios cumple su promesa. Amados, no usen sus maneras humanas, sino que esperen a Dios. Quédense gozosos, tranquilos, agradecidos al Señor y esperen a Jehová. Jehová sí o sí trabaja. Jehová les da a ustedes todo lo mejor. Por eso, por la fe nosotros podemos estar gozosos. Por la fe en Dios podemos estar en reposo. Eso es la fe. Ahí nosotros podemos ver más obras de Dios. Así Abraham, en el versículo 1 del 24 dice, Jehová había bendecido a Abraham en todo. En todo. Porque Abraham creyó en Dios. Eso es la fe. Por eso ustedes que no dependan de sus situaciones, de lo que sucede en la vida de ustedes. Que dejen su gusto, que dejen su punto de vista, que dejen sus opiniones, sino que crean en Dios. Quédense tranquilos, agradecidos, gozosos, felices delante de Dios. Mientras tanto, ustedes verán lo que Dios preparó, lo mejor para ustedes. Eso yo veo en mi vida. Yo no elegí, sino Dios me permitió todos los detalles. Mi esposa, mi hija Ana, mi hijo Isaac, mi otra hija Lidia. Ahora yo estoy en Paraguay. Esto también. Esta escuela también. Todo lo que Dios me permitió es lo bueno. Amados, crean en Dios. Quédense gozosos por la fe en Dios. Así ustedes podrán ver y encontrar lo que Dios preparó para ustedes. De verdad, por la fe pueden estar gozosos, no por lo que ven ustedes y por lo que sienten, sino por la fe en Dios. Podemos estar gozosos. Ahí nosotros podremos ver la bendición que Dios nos permite a nosotros. Recuerden bien, primero la fe, luego podemos ver lo que Dios preparó. Abraham creyó en Dios, luego apareció Rebeca. Vamos a tomar un receso a las 11 en punto, vamos a continuar la cuarta clase.
¿Y cómo están, hermanos, hermanas? Estoy muy agradecido y estar junto con ustedes. Cada día cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, tenemos gran privilegio, tenemos gran bendición de Dios. Hoy también compartiremos San Juan capítulo 6, el versículo 26 al 29. Sí, por favor, tiene la palabra de Dios en su mano, podría abrirla. Voy a leer San Juan capítulo 6, el versículo de 26 al 29. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en Él que Él ha enviado. Hasta el versículo 29. Cada vez cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios, podemos nosotros encontrar el tesoro en nuestra vida. Muchas veces nosotros luchamos, trabajamos, pero a veces a algún momento no sabemos qué tenemos que hacer. Cuando yo vivía en otro país, un día un hermano me buscaba y también conversaba conmigo. Pastor, yo tengo una consulta. Por favor, cuénteme. Yo soy el jefe de la producción de café. Yo estoy trabajando en una empresa, pero otra empresa me invitó, me ofreció casi doble de mi salario, porque esa empresa es la competencia de lo que yo trabajo. Pastor, en este caso, ¿qué voy a hacer? Yo le decía: hermano, yo también podría recomendarle a usted. Nosotros somos hijos de Dios. Si tal vez nosotros trabajáramos nada más para el salario, mensualmente tenemos que cambiar el trabajo. Por aquí, por allá, ¿quién me va a pagar más? Pero nosotros somos hijos de Dios, tenemos la vida eterna. El Señor nos ha dado hogar, familia, trabajo, estudio, todos sea para la gloria de Dios. Hermanos, si esa opción podría ser buena opción, pero nosotros podríamos pensar en este momento, ¿por qué nosotros no podemos pensar anunciar el Evangelio? Dios nos ha dado esa oportunidad. Usted ha trabajado muchos años en ese lugar. Usted está colaborando, trabajando en ese lugar. Por favor, ¿por qué no vamos a anunciar el Evangelio? ¿Por qué no vamos a compartir la palabra de Dios? Es una gran oportunidad. Creo que sí. El hermano recibió con todo su corazón mi consejo. Sí, pastor, ya yo decidí mi corazón para quedarme. Y me di cuenta, realmente Dios me envió mi empresa para anunciar el Evangelio. Pastor, yo comencé a abrir estudio bíblico con mis compañeros. Gracias, pastor.
a través del Evangelio, el gerente de la empresa conoció a Cristo. Un día su gerente de la empresa me llamó: Pastor Daniel, venga a mi oficina. Yo quiero también escuchar más estudio bíblico. Cuando yo era mucho joven, cuando yo fui a la oficina, el gerente era un hombre mayor, me recibía también. Él invitaba a sus amigos, ya todos los hombres señores, y estaban juntos. Nosotros comenzábamos estudio bíblico, la reunión de los gerentes. Cuando yo recuerdo y el testimonio del hermano, nosotros también podemos aplicar y esa situación en nuestra vida. Hermano, todos los días tenemos que trabajar, estudiar, tenemos que avanzar. Pero muy importante, cuando nosotros trabajamos, estudiamos, desarrollamos nuestra vida personal, tenemos que recordar para qué y para quién. Tal vez solamente yo estudio, solamente yo trabajo, solamente yo avanzo, se sentiría muy cansado, agotado, porque a través de mí yo avanzo, pero a través de la palabra de Dios es diferente. A través, con la gracia de Dios, sería diferente. Dios nos dará la fortaleza, Dios nos dará el corazón para caminar. Por eso, y esta hora nosotros compartimos San Juan capítulo 6, el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Cuando yo medito en esa palabra de Dios, aquí sale dos tipos de alimentos. El alimento, comida, al final, para morir. Alimento para permanecer, para vivir. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, el propósito. Solamente yo trabajo, yo estudio, solamente para mi carne, mi corazón va a perder la fuerza. Pero yo trabajo, yo estudio para el Evangelio. El corazón diferente, sí Señor, para el Evangelio. Voy a marchar, voy a caminar, Dios me va a ayudar, Dios me va a bendecir. Claro que sí. Tal vez si nosotros trabajáramos solo para ganar, muy difícil, ¿no? Se encuentra con mucha diferencia, chocante, muchos problemas. Pero si nosotros tenemos la promesa de Dios, nosotros trabajamos, anunciamos y estudiamos por el Evangelio, Dios nos dará una fuerza, un ánimo. Sí, a veces no estoy de acuerdo con mi jefe, no estoy de acuerdo con mis compañeros, pero sí tenemos el Evangelio, el fondo de nuestro corazón. Usted puede avanzar. Dios le va a dar la fortaleza. Dios va a abrir el camino para desarrollar en su vida de creencia. Además aquí, Juan capítulo 6, es una pregunta importante, el versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Qué maravilloso la respuesta del Señor. Los discípulos: Señor, ¿qué tenemos que hacer? La obra de Dios. Y el Señor, ¿qué decía? Primero crean. Esto es la obra de Dios. Alguien le hablaría, ¿no? Ay, entonces la obra de Dios, yo no voy a hacer nada. Solamente yo creo, eso es todo.
Oiga bien, una persona cree en la promesa de Dios, esa fe nos trae acción. Muy importante, la fe no es una persona como piensa, no hace nada. Una persona tiene fe en Dios, el Espíritu Santo nos trae como segunda acciones, vivir por la fe delante de Dios. Yo he aprendido con mi iglesia, el justo vivirá por la fe. ¿Esto qué es? Solamente yo creo, solamente yo tengo la promesa de Dios, ¿no voy a hacer nada? No. Caminar. Cuando yo vivía en Costa Rica, nosotros necesitábamos comprar un terreno. Nosotros buscábamos un terreno, ¿dónde estaría? Mi pastor me decía, Daniel, busque un terreno más 13,000 metros cuadrados. Adentro de la casa, adentro de ese terreno, habrá una casa vieja y Dios había preparado todo. Yo recibí esa palabra. Sí, Señor, yo voy a tocar la puerta. Yo voy a caminar y marchar delante de Dios. Yo salía, yo tocaba la puerta. Mi pastor me enseñaba, Daniel, ¿tú oraste? Sí, Señor. ¿Tú creíste? Sí, Señor. Ahora, sal de la casa. Ahora, toca las puertas. Tú vas a ver cómo Dios, tu Padre Celestial, cómo había preparado todo para tu vida. Gracias. Hermanos, Dios cómo trabaja en nuestra vida. La obra de Dios, ¿de dónde comienza? Creer en la promesa de Dios. Supongamos, aquí hay un árbol de mango. ¡Wow! Yo quiero comer este mango. Dios me permitió este mango, entonces, ya luego, ¿qué tiene que hacer? No hace nada, está acostado bajo de un árbol. ¿Se caerá el mango? No, en vez de caer el mango, va a caer los bichos a su boca. Una persona tiene fe en Dios. Dios me permite este mango, aquí está lleno de mango de ese árbol. Ya trae, ¿dónde está el palo? Trae unas canastas. Ya niños, suba. Ya sacude la rama. Ya vamos a recoger. Luego ya vamos a recoger todo llena de canasta. Gracias, Señor, tú me has dado. Gloria a Dios. La fe es así. La fe no hace nada, está acostado. Eso se llama pereza. La pereza es una enfermedad mental. Mucha gente piensa así. Mucha gente, la fe es, no hace nada, solamente yo creo. Ay, yo creo en Dios, porque Dios no me ayuda para tener buena nota. Ay, yo creo en Dios, luego no hace nada. Ay, porque yo vivo así. La fe no es eso. ¿Usted está seguro que Dios también le va a dar las cosas? Sí, pastor, yo creo. Ahora, ¿usted qué necesita? Levántese, salga de su habitación, ya toca las puertas, ya usted va a encontrar Dios como había preparado todo. En el año 1995 nuestra misión nos envió a Costa Rica. Cuando yo llegué allí, yo no hablaba nada, no conocía a nadie. Pero cuando yo salí de Corea, mi pastor me daba 4 puntos importantes. Daniel, si tú vas a Costa Rica, primero tú tienes que aprender. Primero, idioma, antes de pasar 3 años. Segundo, tú vas a aprender su costumbre, su cultura. Tercero, tú vas a abrir estudio bíblico. Cuarto, tú vas a abrir seminario para preparar los discípulos, enviar los ministros a diferentes lugares. Sí, pastor, así yo haré. Gracias, mi pastor. Cuando yo llegué allí, yo no hablaba nada, no conocía a nadie, pero mi iglesia, mi siervo me decía, yo salía sin conocer, sin hablar nada,
porque mi siervo me decía, Dios va a trabajar. Yo tocaba las puertas. Cuando la gente me abría la puerta, wow, ¿qué le puedo servir? Yo comencé a leer San Juan, imagínense. Un extranjero, asiático, sin hablar, enfrente de esa casa, comenzó a leer San Juan. Tampoco podía leer bien, pero yo estoy muy agradecido. Cómo la gente me recibía, cómo me aceptaba. Pase, pase nomás, siéntese. ¿Ya almorzó? No, señor. Me ofrecía arroz y frijoles, de vez en cuando arroz, frijoles, huevo duro. Yo no sabía dónde yo tenía que visitar, con quién yo tenía que hablar, pero conforme pasa el tiempo, Dios me abría la puerta. Dios me ayudaba. Dios me bendecía. Cuando yo tocaba las puertas, como el Señor me abría las puertas. Conforme pasa el tiempo, como la palabra del siervo, como llegaba a mi corazón, Dios me mostraba estudio bíblico lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. No me esforzaba, tampoco yo tenía ninguna condición, pero la palabra del Señor trabajaba como el consejo del siervo, cómo llegaba así en nuestra vida. Hermanos y hermanas, ¿qué es la obra de Dios? Creer en Él. Esa hora usted también está pensando, ¿cómo yo puedo agradar a Dios? Como Hebreos capítulo 11, el versículo 6, ¿cómo yo podría agradar a Dios? A través de la fe. Sin fe es imposible agradar al Señor. Primero, la fe debe tener la base de la sangre de Cristo, no por mi fidelidad ni sinceridad, tampoco soy fiel, tampoco soy sincero. A través de la fidelidad del Señor, a través de la sinceridad de Cristo, yo puedo avanzar, yo puedo marchar. No depende de mí, depende de la obra del Señor. Y por eso, la vida de creencia, creer. Si nosotros creemos, el Espíritu Santo nos ayuda para marchar, para caminar. Cuando usted ya camina y marcha, ya usted va a ver, wow, el Señor ya había preparado todo. No se decepcione. Dios había preparado todo para nuestra vida. Él va a abrir un campo para la gloria del Señor. Ahora aquí, San Juan, capítulo 6, el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Jesús le dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Cuando yo medito en esa palabra, el pan de Dios. Hoy en día aparentemente todo el mundo vive muy bien. Yo imagino, ¿no? Hoy en día nosotros estamos viviendo la tecnología. Yo creo que mucho más, ¿no? Mejor que hace 50 años, hace 70 años, 100 años de reyes. Imagínense, con esa tecnología. Por el beneficio de esa tecnología también usted está recibiendo la palabra desde su mano. Ya no es de su casa, desde en mi mano, desde en mi mano. Hoy en día, nuevas generaciones se llama Fono Sapiens. Sapiens es humano. Nuevas generaciones por medio de su celular. Fono Sapiens. A través de celular, negocio, tiendas virtuales, estudio. Ya, cada día por medio de la tecnología, ¿dónde está nuestro rumbo de la humanidad? A través de tecnología. Pero
tiene sed, tiene hambre. Aparentemente estamos logrando mejor materiales, mejor ambiente, entre comillas. Pero ¿por qué nosotros tenemos hambre? ¿Por qué nosotros tenemos esa soledad? ¿Por qué nosotros tenemos ese hueco en nuestro corazón? Y es ahora usted que necesita más dinero, más trabajo, más fama. Sí, podría ser, necesita más, pero número uno, usted necesita el pan de vida. Esto es la palabra de Cristo. No es la casualidad este momento usted está escuchando. Cristo también quiere ofrecer este pan de vida. Cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, nunca experimentaba. Pero cuando ellos salieron, después de pasar por la Pascua, cuando ellos anduvieron durante 40 años en el desierto, ellos experimentaban. ¡Wow! ¿Esto qué es eso? Se llama maná. Maná. ¡Wow! Tan sabroso. ¡Wow! ¿Este qué es? Nunca habíamos saboreado. Después de conocer a Cristo, el Espíritu Santo nos permite la palabra de Dios. La palabra de Dios va a llenar, va a llegar en nosotros, en nuestro corazón. Antes de entender el Evangelio, me sentía siempre vacío. Yo tenía un hueco en mi corazón. Yo no me encontraba algunas felicidades. Obviamente yo estudiaba, estaba junto con mi familia, junto con mis amigos, pero yo no podía quitar este hambre. Algo, este vacío en mi corazón. Pero un día el Espíritu Santo me mostró su plan de Dios, la obra de Cristo. Yo recibí mi Señor Jesucristo 7 de octubre de 1985. Por eso Él murió por mí. Soy justificado, soy santificado, no soy pecador. Gracias, Señor. Tú me entregaste tu justicia, tú me entregaste tu santificación. Gracias, tú me permitiste, Señor, esa bendición, vida eterna tan grande. Mi vida se cambió. El Señor nos habla aquí el versículo 48, 47, San Juan 6, el versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Después de conocer a Cristo, por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo llegó a mi corazón. El Espíritu Santo me abrió mis ojos y el entendimiento. Sí, Señor, porque tú moriste por mí. Por eso tú resucitaste por nosotros. Soy justificado. Tú me permitiste esa vida eterna. Después de entender la obra de Cristo, se cambió mi corazón. Cómo la palabra de Dios llenaba en mi corazón. Y es ahora, yo no hubiese encontrado con el Evangelio, con mi iglesia, con mi pastor. Yo no sabría decir dónde es ahora estaría andando. A través del Evangelio, a través de la palabra de Dios, cómo llenaba nuestro corazón. También, usted también. Y es ahora, usted necesita escuchar la palabra. Es ahora usted necesita abrir su corazón, que Dios trabaje en la vida de usted. Aquí, San Juan capítulo 6, el versículo 63. San Juan capítulo 6, el versículo 63. Y el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Yo he visto, ¿quién puede recuperar la vida? La palabra del Señor.
¿quién puede ayudar? A veces yo también, yo he tratado bien, amablemente, yo he sacrificado. Sí, yo tengo que hacer. Por eso he hecho. Pero después de pasar el tiempo me di cuenta, por mí mismo, por mi sacrificio, por mi sinceridad, no puedo lograr. Realmente, ¿quién da vida? La palabra del Señor. ¿Quién da vida? El Espíritu de Dios. Yo no estoy diciendo que usted no se acercara, no le ayudara, no le colaborara. No estoy hablando en eso. Solamente quisiera decir, por mi sinceridad, no puedo levantar la gente. Por mi sacrificio, no puedo recuperar a nadie. Sí, con mucha fe en Dios, yo hago sacrificio, dedicación, colaborar, yo hago. Pero quiero decir, solamente sin Cristo, por mi fidelidad, por mi sacrificio, no puedo hacer nada. Y esta hora, la palabra de Dios nos enseña claramente, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cierto. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. A través de la palabra de Dios, cómo la gente ha cambiado, cómo ha recibido la gracia del Señor. Yo anhelo durante el día que la palabra del Señor trabaje en nuestra vida. Él nos dará vida, gozo, alegría. Antes de terminar, voy a orar. Oremos. Gracias, Padre, por esta hora. Estamos muy agradecidos delante de tu presencia. Tú nos conoces. Ten compasión por nosotros. Padre Celestial, tú eres nuestro pan de vida. Necesitamos escuchar, escudriñar, abrir la Santa Escritura, leer. Tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Señor, por esa hora. Tú reciba toda esa gloria del Señor. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Que tenga buen día. Muchas gracias al pastor Daniel Ho por la clase que nos brindó a nosotros. Así, cada día y cada semana estamos avanzando por este proyecto de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nueva Paraguay. Ayer tuvimos una reunión con todos los pastores, misioneros, ministros de nuestra Misión Buenas Nuevas, con el pastor Usupac. Y pastor Usupac nos presentó la visión que tiene la misión. Quiere ampliar más este proyecto de la enseñanza de la Biblia a todo el mundo, para que muchos pastores, mejor dicho, todos los pastores y líderes cristianos, para poder compartir juntos esta Biblia y para poder anunciar mejor el Evangelio hasta los confines de la tierra. Aquí en Paraguay también vamos a seguir avanzando este proyecto. Y muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Que pasen buen fin de semana, cada uno en su iglesia, predicando el Evangelio. Y aunque por la cuarentena no podemos tener muchas actividades, pero vamos a aprovechar este encuentro online como la clase bíblica Misión Buenas Nuevas. Y también mañana a las 9 de la mañana, a través de este medio, a través de Zoom, digamos, Zoom de la Escuela Bíblica Misión Buenas Nuevas, tendremos el desayuno pastoral, ¿sí? Un encuentro. Por el momento, en esta situación, no podemos desayunar juntos, pero
vamos a nombrar como una reunión de los pastores, desayuno pastoral. Y ahí tendremos nosotros tiempo para compartir nuestro testimonio y para abrir la Biblia y compartir juntos. Espero que participen todos los pastores que conozcan nuestra misión aquí en Paraguay. Bueno, nos vemos este lunes que viene a las 9 de la mañana en punto.